Buenos días, iglesia. Que el Señor me les bendiga a todos. Les saludo a la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, fíjense, amada iglesia, quiero en este día bendecir primeramente la vida de nuestros pastores, darle las gracias porque, bueno, son los que nos colocan en estas circunstancias en las que uno puede predicar el Evangelio, traer la enseñanza, y eso para uno es algo que lo debe llenar de, además de la responsabilidad del compromiso, de mucha satisfacción, porque significa que de alguna manera el Señor te está respaldando y de alguna manera el Señor te está dando de su cobertura y está confiando en ti para que tú lleves ese mensaje a los hermanos, a los amigos, para que cada uno de nosotros pueda crecer en Cristo, para que cada uno de nosotros pueda crecer en el Evangelio, y aquel que no está en el Evangelio pues se acerque a Dios. Y creo que eso lo hace la palabra. Así es como hemos llegado todos y cada uno de nosotros. No creo que haya alguien aquí a quien le haya dicho que obligatoriamente tienes que ser cristiano, que tienes que arrepentirte. Yo creo que siempre hay una predicación de por medio, creo que siempre hay una palabra de por medio que hace que eso impacte en uno y de alguna forma nuestro corazón se vaya ablandando, vaya abriéndose para que Cristo entre en él. Amén. Entonces, bueno, yo cada vez que me corresponde traer el mensaje, me siento por una parte ansioso, por la otra me siento contento, preocupado, porque no es cualquier cosa lo que uno va a dar, o sea, no es un taller, una charla, no, es la palabra de Dios, y más en este día que tienes que traerle en forma de enseñanza, o sea, tienes que enseñar. No tenemos que venir aquí a decir lo que yo creo, no, sino enseñar. O sea, el mensaje tiene que significar algo para usted, para mí, en cuanto al Evangelio. O sea, el mensaje tiene que ayudarme a crecer espiritualmente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Apocalipsis 1:20. Sí. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Amén. Podemos dar gracias a Dios por esta palabra. Tenemos acá un mensaje, el texto base. Use ese texto base, porque si uso el texto base de las 7 iglesias, pues no terminaremos nunca. Pero el mensaje realmente va dirigido, o la enseñanza de hoy está enfocada en el mensaje que Cristo le entrega al apóstol Juan en Apocalipsis para las 7 iglesias. Y usted dirá, bueno, pero el hermano va a traernos el mensaje que Dios le dio a unas iglesias en una época histórica, y que el mensaje iba dirigido a cada iglesia. ¿Cuántos creen que el mensaje iba dirigido a cada iglesia? Y yo pregunto, el mensaje que iba, por ejemplo, para la iglesia de Éfeso, ¿era para Éfeso? El mensaje que iba para Pérgamo, ¿era solo para Pérgamo? Entonces creo que el mensaje va dirigido a toda y cada una de las iglesias en la historia. Es decir, cualquier iglesia de cualquier historia presenta cualquiera de estas situaciones que estaban sucediendo en esa iglesia. Y allí hay unas promesas, y ahí hay unos exordios, unas exhortaciones, ahí hay una serie de situaciones en las que cada una de las iglesias puede verse involucrada. Pero más que eso, yo creo que, primero porque eran las iglesias que estaban en el Asia Menor, y él las utilizó como, no digamos como ejemplo, sino como testimonio, porque realmente esas iglesias estaban atravesando esas situaciones que estaban allí. Y fíjense lo que han leído, que asumo que todos hemos leído esos mensajes a las iglesias. Nos damos cuenta que, aunque las iglesias tenían cosas buenas, eso para Dios no era suficiente, porque le decía que si no se arrepentía de tal situación, los iba a condenar, los iba a hacer juicio, iba a quitar la iglesia. Entonces, a veces nosotros nos quedamos solamente con bueno, ya yo soy cristiano, ya yo me arrepentí, ya yo me bauticé, yo me estoy congregando, bueno, predico la palabra, y los peros no los decimos, y los peros no los contamos. Pero ya vamos a ver cómo Cristo, como Dios, que sí sabe todo lo que hacemos y lo que tenemos en nuestro corazón, sí lo toma en cuenta. Y sobre eso es que Él te corrige. Él no te va a corregir, ni me va a corregir a mí sobre lo bueno. Él me va a corregir a mí sobre mis errores, sobre mis debilidades, sobre mis pecados, que son los que me comprometen la salvación. Amén. Entonces, bueno,
Otra cosa, hay una clave acá en este mensaje que es el número 7. Sí, son 7 iglesias, 7 pastores, los ángeles de la iglesia que están señalados allí, pues es a los pastores. O sea, el Cristo le dirige el mensaje, le dice a Juan, escríbele ahí al pastor de la iglesia, por ejemplo, Cristo la única esperanza. Porque si asumimos que cualquiera de esas iglesias podemos ser nosotros, entonces el mensaje va dirigido al pastor. Por esa parte el pastor tiene que tomar en cuenta que lo que le están pidiendo allí que haga, tiene que hacerlo por el bien y la salud de la iglesia. Y la iglesia, lo que le están diciendo allí, tiene que asumirlo y en consecuencia pues corregir para que venga esa promesa que el mismo Cristo deja allí en cada uno de los mensajes. Entonces, el número 7 representa ¿qué? ¿Quién lo sabe? La perfección, que algo está completado. Entonces, aquí Cristo, digo Cristo porque es el que le da la visión al apóstol Juan. Aquí Dios lo que quiere es que la iglesia sea perfecta. Y no perfecta en los términos que coloquialmente conocemos, cuando decimos la perfección no existe. Si Dios la exige es porque ha de existir. Y esa perfección que Dios exige no es más que tu mejoramiento permanente, tu crecimiento espiritual y acercarte cada vez más a la meta. Es decir, cada vez que tú cumples algo que dice la palabra y cada vez que dejas algo que no tienes, que no te sirve, que no te edifica, tú empiezas a perfeccionarte. Porque si no, la palabra no dijera que Cristo constituyó ministerios para que estos ayuden a perfeccionar la iglesia. Entonces, si el pastor es un ministro, entonces él también tiene un compromiso para perfeccionar a la iglesia. Si el evangelista es un ministro, pues él tiene desde el evangelismo que perfeccionar a la iglesia. Igualmente el maestro y cada uno. Por eso debemos apuntar hacia la perfección, porque aquí está la clave que es el número 7 en este mensaje. Entonces los 7 espíritus de los que habla ahí de Dios, ¿qué representa? Representa la plenitud del Espíritu Santo en esto. Entonces, no está hablando una parte, no, está hablando Cristo, pero en plenitud del Espíritu a la iglesia. Fíjense que son 7 aspectos que cada carta reúne. Un saludo, una descripción de Jesús, un elogio para la iglesia, una censura que es también para la iglesia en su totalidad, no nada más para los que tienen esa situación, sino para toda la iglesia. Cuando él dice, por ejemplo, has perdido tu primer amor, se lo está diciendo a toda la iglesia, no nada más a aquellos que perdieron su primer amor. Una advertencia acompañada de una amenaza. Si no haces esto, tal cosa. Y una exhortación y al final una promesa. Entonces, el número 7 acá, como es la clave, pues tenemos entonces que entender que Dios está exigiendo a la iglesia perfección. Porque solo perfecta verá el reino de los cielos, solo perfecta la iglesia será arrebatada. ¿Y quién se quiere quedar? Pregunto yo. Todos queremos irnos. Entonces tenemos aquí la clave. ¿Qué nos falta? Nos falta lo que dice el título de la predicación, que es el que tenga oídos, que oiga. Habla el Espíritu Santo. Entonces en este día, habla el Espíritu Santo. Entonces el que tenga oídos, lo que el Espíritu Santo le dice a entonces no es a la iglesia. O sea, no es a Éfeso. Porque le dice, dile al ángel de la iglesia de Éfeso, que tal cosa, y al final el que tenga oído que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces es un mensaje que va dirigido a todos nosotros por extensión. Entonces, a la iglesia de Éfeso, que es la primera iglesia, le dice, esto dice el Todopoderoso. Dice, ¿por qué a cada iglesia le dice, en vez de decir, esto dice el Hijo de Dios y ya, o esto dice el ángel de Jehová? No, a cada uno le da una descripción que es clave y está relacionada con una situación que hay en esa iglesia. Entonces, el Todopoderoso en Éfeso, ¿qué había en Éfeso? ¿Quién me puede decir, a ver, que ha leído no tanto la Biblia, sino la historia? Porque esto lo encontramos en la historia. ¿Qué se encontraba en Éfeso? ¿Quién lo sabe? ¿Han oído hablar de las 7 maravillas del mundo antiguo? Es decir, las pirámides de Egipto, los jardines de Babilonia. Bueno, en Éfeso se encontraba el templo de la diosa Artemisa, para los griegos, Diana para los romanos. Y una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Y allí se hacía culto, era un centro religioso muy arraigado a la diosa Artemisa. Entonces ahí mandaban las mujeres en esa ciudad. Y era una ciudad muy poderosa, una ciudad que fue conocida como la puerta del Asia. Entonces había allí
una costumbre muy arraigada de esa diosa. Entonces imagínense usted ir a una ciudad donde tiene tantos siglos, con una cultura religiosa muy fuerte, que persiguen por esas creencias, a usted llevar el evangelio. Entonces cuando le dice el Todopoderoso, le está diciendo, ese ídolo que está allí no sirve, ese ídolo que está ahí no tiene poder, el que tiene poder soy yo. Bueno, dile a esa iglesia que el que tiene todo el poder le dice esto, y se lo dice al pastor, le dice que conoce su obra, su trabajo y su paciencia. Nos ubicamos aquí ya es en Apocalipsis 2, del 2 en adelante, ahí vamos llevándole el hilo a lo que le dice a cada iglesia. Entonces, cuando él te dice, conoce tu obra y tu trabajo, así, él sabe todo lo que hace, él sabe todo lo bueno, pero fíjate que no se afinca tanto en reconocer tanto las cosas buenas que hace, y no te dice, sé todo lo que hace. O sea, a mí no me vas a engañar, no me vas a ocultar nada. Igual te lo dice a ti, iglesia, igual no lo dice a nosotros. Yo sé, nos dice a nosotros, yo sé lo que está pasando ahí en Cristo de la única esperanza, yo sé lo que están haciendo. Dice, sé que no soportas a los malos y los que dicen ser apóstoles. Esta iglesia tenía una particularidad, hermano, que tenía o sea, ellos eran celosos con las cosas del evangelio, eran organizados, era una iglesia que se muestra como bien perfilada en cuanto al tema del manejo de la iglesia. Pero había un problemita con esta iglesia. Ellos, claro, tenían discernimiento de espíritu, porque dice la palabra que ellos podían ver quiénes eran los falsos profetas, apóstoles, que se decían apóstoles, ellos los probaban y se daban cuenta que no eran apóstoles realmente. Lo que me da a entender entonces que no solamente los apóstoles fueron los 12, más Pablo, el que vino después, porque hay maestros que enseñan que los apóstoles solamente fueron aquellos. No, en esta época puede haber apóstol también, pero no el apóstol que se saca un título de un apostolado, no, sino un apóstol, alguien que es preparado y enviado. ¿Me están copiando? Alguien que es preparado y enviado. Usted no lo va a enviar si usted no se prepara. Entonces, en Éfeso pasaba que había gente que se autodenominaban apóstoles, pero la iglesia tenía discernimiento de espíritu para frenar eso. Ahora, yo le pregunto, ¿es fácil tener discernimiento en el espíritu? Eso se logra así de la nada. No, la Biblia dice que hay que pedirlo, que hay que trabajarlo, que hay que alcanzarlo. Porque eso es tener el Espíritu Santo en ti para darte cuenta cuando una situación no es de Dios sin tener que hacer blasfemia contra el Espíritu. ¿Y qué pasa cuando blasfemamos contra el Espíritu? Me enseña la palabra que es el único pecado imperdonable. Entonces, si uno a veces, creyendo que tiene discernimiento en el Espíritu, uno dice, no, esto no es de Dios, esto que está diciendo, blasfema contra el Espíritu, pues uno se pierde porque no tiene perdón ese pecado. Bueno, esta iglesia tenía discernimiento en el Espíritu. Significa que era una iglesia, pues que durante 40 años estuvo fiel al Señor. Fue una iglesia de 40 años trabajando el Evangelio como debe ser. Pero fue una iglesia que sufrió persecuciones. Fue una iglesia que fue perseguida. Y a pesar de su persecución, pues ella se mantuvo fiel. Pero, dice la Biblia, que perdió su primer amor. ¿Y cuál es ese primer amor? ¿Quién me puede decir cuál es el primer amor de la iglesia? Iglesia, cuidado, y estamos perdiendo el primer amor nosotros también. ¿No sabemos cuál fue el primer amor? Hermano, cuando uno recibe a Cristo, es esa etapa inicial en la que somos súper cristianos, ayunamos, oramos, levantamos muertos, hablamos en lengua, danzamos y estamos metidos de lleno y creemos que eso no va a pasar. Ese es el primer amor, donde todas las obras que hacemos son buenas porque estamos recién convertidos, no queremos desagradar a Dios. Y eso es una iglesia que tuvo, le dije, 40 años trabajando el Evangelio de forma correcta, fiel a Dios. Pero también me dice la palabra en Juan 14, 21, perdí por aquí la cita, pero la Biblia me dice que por el crecimiento de la maldad muchos enfriarán el amor, o el amor de muchos se enfriará. Entonces era una iglesia que sufrió mucha persecución, mucha maldad, y entonces esa maldad hizo que el amor de muchos pues
se enfriara y al punto de que lo perdiera. Tanto que el mismo Dios lo que le reclama a esa iglesia es eso. Le dice, has perdido tu primer amor. Ese que cuando venimos a Cristo. Fíjate, Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos los guarda. Es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él. Entonces, el que tiene mis mandamientos es el que me ama. Y si usted pierde el primer amor, que es Cristo, significa, iglesia, que nosotros, o ellos, o nosotros, ¿verdad? Porque si el mensaje viene aquí, porque algo de eso hay acá. ¿Cuánto lo creen? El Espíritu Santo no va a traer un mensaje por acá donde no hay necesidad de ello. Porque una de las cosas que aprendí es que esos mensajes, el propósito de estos 7 mensajes es dos cosas. Uno, hablarle a esa iglesia en función a las necesidades que había. Y dos, que espiritualmente nosotros lo asumamos y veamos que hay una serie de sujetos, de individuos, en los que yo puedo convertirme, bien sea para bien o para mal. Entonces, puede ser que aquí estemos perdiendo el primer amor, si no escuchar al pastor tanto del Espíritu Santo, pararse aquí el pastor a decir palabras del Espíritu Santo, que nos dan a entender de una forma que hemos estado perdiendo el primer amor. Y hay que reconocerlo, iglesia. Si uno no lo reconoce, uno no se cura. Entonces uno no es humilde. Y no importa que usted sea de los que no lo ha perdido, diga que lo ha perdido. Y el Señor pues le acompañará. Porque la altivez, la soberbia, la prepotencia, ¿a qué conduce? El Señor no se agrada de eso. Entonces, cuando no cumplimos los mandamientos, cuando no los guardamos, estamos perdiendo el primer amor. Porque, ¿qué nos dicen los mandamientos? Porque todas las cosas que hagamos ahí agradan a Dios. Y si yo desagrado a Dios, empiezo a perder el primer amor. Y fue una iglesia que fue perdiendo el primer amor. Y le dice, arrepiéntete y vuelve a tus primeras obras. Es decir, hacer lo que es bueno ante los ojos de Dios. Le está diciendo, tú quieres recobrar el primer amor, arrepiéntete, reconoce que has perdido el primer amor. Reconoce que le has estado fallando a mis mandamientos por X, Y, Z, por persecución, por lo que sea. Y arrepiéntete y haz las obras que hacías antes. Por ejemplo, congrégate, lee la palabra, ora, ayuna, ofrenda, diezma, ayuda al pobre, visita al enfermo, al preso, predica el evangelio. ¿Cuántos estamos predicando el evangelio? Levanten la mano. Y no cuando nos dicen que nos toca predicar aquí, mira, le toca al hermano José Barroso la enseñanza. No, ¿cuántos en el trabajo tenemos una conversación donde le predicamos a los compañeros? ¿Cuántos en nuestras casas? Cuando viene un amigo, mira que te viene a plantear una situación y tú le dices, no hermano, ya va, yo soy cristiano, esto, pa. Entonces, eso, hay que volver a esas obras. Vístete de piedad. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Hacemos todas estas cosas. Ustedes ven cómo el Espíritu Santo nuevamente empieza a fluir en uno y la iglesia empieza a fluir porque cada uno de nosotros somos iglesia. Y si cada uno hace lo propio, pues la congregación se llena y el Espíritu Santo nuevamente se derrama en este lugar. Y entonces, ¿cuántos lo anhelamos? El que venciere, le daré de comer el árbol de la vida. ¿Qué es el que venciere? ¿Qué es que cuando dice el que venciere? ¿Qué cree usted que le está diciendo el Espíritu ahí? ¿Quién es el que vence? En una palabra. En una palabra. El cristiano, hermano. El que logra ser cristiano es el que vence. Entonces, cuando decimos el que vence, se nos viene a la mente el que es cristiano. ¿Y el que es cristiano es qué? El que cumple los mandamientos, el que reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, en consecuencia vive. O sea, eso, cuando tú vences porque eres cristiano, no hay asterisco, no hay pero, seguimos siendo pecadores, pero estamos, mira, a tono con el Creador, a tono con el Espíritu Santo. Entonces, ese es el que vence, el que persevera hasta el final, es una forma de vencer. Entonces, si a ti te llega el día de tu muerte como vencedores y como cristianos sin mancha, usted será salvo. Pero si a usted le llega la muerte, o a mí, por no decir que ocurre usted y no, y a mí también, ¿verdad? Con manchas, hermano, la Biblia me dice que así no entraré. Entonces, eso es lo que hay que estar permanentemente. Dice, el que tiene oídos que oiga lo que dice el Espíritu de la iglesia. Entonces, no me oigan a mí, oigan lo que dice la palabra, oigan lo que dice el Espíritu Santo. Entonces, así pues le habló a la iglesia
aquí está el versículo que estamos diciendo, en Mateo 24, 12, 13, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Seguimos más adelante con la iglesia de Esmirna. A lo mejor no me da el tiempo, pienso yo, para terminar todas las iglesias, pero no importa, hasta donde quedemos, hermanos. Entonces, esta era gente que estaba dispuesta a morir, y de hecho murió, porque era fácil huir, o sea, podía huir o podía retractarse. Pero no, dice la palabra que retuvo su nombre. Y retener su nombre es porque, no, Cristo. No dice, ha sobrevivido a los ataques, no, ha retenido mi nombre. Significa que Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, pero con autoridad, ¿verdad? Entonces, dice que Antipas era su testigo fiel, muerto entre vosotros donde mora Satanás. Dice la tradición que fue quemado, no lo dice la Biblia, pero lo dice la tradición, los textos que han escrito por lo menos los primeros padres de la iglesia, que no son libros inspirados, pero que son referencias. Por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré pronto a ti. Cuando él dice así, vendré pronto a ti, pelearé con ellos con la espada de mi boca, vendré a hacer juicio y pelearé con ellos. Entonces, hermano, lo está diciendo el ángel de la iglesia a quien le han dado la palabra, ¿no? Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Obedecer. Entonces, esta gente dice, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, ¿sí? Que estos asaltaban la iglesia, hermano, con tentaciones sensuales. Los nicolaitas provocaban a la iglesia en tentaciones sensuales. Imagínense que venga alguien acá, de esos de nicolaitas, como que a captarle la vista a los hombres, para que el hombre piense en la mujer de una forma. Eso es lo que hacían. Sí, las mujeres sensuales, los hombres. O sea, como que hacer eso no era malo, porque la carne era la que se corrompía, el espíritu no. Por ahí nacen después los gnósticos. Entonces, eso puede estar pasando hoy en día y no lo sabemos, porque como hay pecados que son ocultos, hermano, y hay a veces grupitos que hacen cosas, pero como uno los ve, no estoy acusando a nadie, estoy hablando de la iglesia en términos generales, ni siquiera me estoy refiriendo expresamente a la iglesia de acá. Estas cosas pasan, o estoy diciendo mentiras, no sabemos lo que pasa en el mundo. Entonces, esos siguen siendo los nicolaitas de esta época. Sí, los que no, bueno, voy a la iglesia, voy a falda, pero la falda por aquí, pero voy a falda. Y los hombres, el pantalón como que se le va a cortar la circulación de la pena. Sí, yo entiendo que hoy en día la moda es el pantalón estrecho y la cosa. No, pero una cosa es estrecha y una cosa es 3 tallas menos. Una cosa es que se vea más lo de adentro que el pantalón. O sea, como que se cuela entre la fibra de la tela. Y a veces andamos más femeninos que masculinos. Vamos a estar claros. Ahí Deuteronomio 22:5 también es para eso. Y entonces esas mujeres que porque hermana, se está maquillando y se está arreglando es para eso, para los nicolaitas, no para Dios. Porque hay formas de arreglarse a una mujer y verse hermosa y que el hombre no la codicie, sino que sienta respeto por ella al verla. Entonces creo que eso es lo que demanda el Señor a la mujer. No le dice que no se arregle, no le dice al hombre tampoco, no dice descuídese, no. A mí me hablan de una iglesia vestida de lino fino. Y me hablan de oro y de cosas buenas, hermano, pero que sean dignas para Dios. Dignas para Dios. Entonces, tiene contra ellos eso. Que retienen a estas dos personas. Es decir, que nosotros tenemos dentro de la iglesia personas que apuntan a eso, y por eso Dios nos va a hacer juicio como iglesia. Y no es casualidad que el Espíritu Santo permanentemente y hasta cuando la cancioncita de repente irá uno por dentro. Pero bueno, hermano, porque si el Espíritu Santo trae la palabra es porque está eso allí. ¿O usted cree que el Espíritu Santo va a traer algo por necedad? El Espíritu Santo no es necio, hermano. El Espíritu Santo es poder de Dios y es perfección y es verdad, ante todo es verdad. Si usted tiene discernimiento en el Espíritu y considera que lo que estoy diciendo no es, bueno, párese y dígamelo. Y yo, perdón, hermano, y me pido perdón. Y de repente estoy diciendo algo que no está en el Espíritu, pero mientras uno siente que la palabra de Dios es la que corta, uno calla porque es verdad. Y eso también aplica para mí, que no es que estoy hablando solo para usted, estoy hablando para mí también.
Y cuando usted se para y lo hace aquí, pues yo lo recibo de allá. Entonces, por tanto, arrepiéntate, pues si no vendré a ti, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, que oiga. Ese es el mensaje de hoy, hermano. El que tiene oídos, que oiga, no que lo cierre, no que refute, no que objete, sino como usted, bueno, diga gloria a Dios y ore por el hermano para que se enderece. Y eso es lo que quiere Dios, porque dice que ahí hay gente que hace lo bueno, pero igual la iglesia la voy a quitar. O sea, entonces no basta con que yo estoy fino, yo solito. No, ya va, ¿qué te están diciendo? Que también te van a quitar. Porque como iglesia tenemos que preocuparnos unos por otros, amarnos unos a otros. Eso significa ayudarnos. Si yo veo que el hermano, con todo respeto, anda en algo malo, no es que lo voy a hermano, que no, hermano. Él es cristiano igual que usted le llega con la palabra y él lo que va a hacer es bajar la cara. Porque es la verdad con la que le voy a hablar, es decir, con la palabra. Eso es lo que Dios le está pidiendo aquí a las iglesias. Porque siempre hay unos que sean los buenos, pero ¿y qué haces con los demás? Tienes ahí a los nicolaitas, tienes ahí a los de Balán. Y vamos con Tiatira ahora. A la promesa, dice, el que venciere, ¿quién? El cristiano. Daré de comer el maná escondido y le daré una piedrita blanca y en la piedrita escrito un nuevo nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Qué significa que le va a dar el maná? Que él lo va a sustentar, así como en el pueblo de Israel, él lo va a sustentar con lo que usted necesita para vivir. Y la Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la piedrita blanca, esto es simbólico en esa época porque, como dice el que venciere, estamos hablando como de una competición, los atletas que vencían entregaban una piedra blanca. Y eso representaba como que, bueno, las medallas, digámoslo así. Entonces, esto es como que preparándonos el boleto al que le entreguen la piedrita al vencedor, al cristiano. Con esa piedrita ya usted se sabe que tiene el boleto de entrada a la gloria eterna con nuestro Señor Jesucristo, así como lo promete la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo lo que veo en una iglesia aquí dormida, o el mensaje es muy malo, el predicador es malo, o el mensaje está diciendo la verdad. O se está manifestando aquí la siete iglesia. Dice, el Hijo de Dios, no sé, yo también tengo motivos para tener sueño. Yo me acosté casi a las 4, me acosté a las 4 de la mañana. Estaba despierto a las 8. Y se podrán imaginar cómo me desperté. Como a las 6 me despertaron, mejor dicho. Quise decir, pum, pum. Me desperté como que se me iba a salir el corazón por la boca. Bueno, pero tenía que pararme. Entonces, pudiera tener sueño, hermano, y estoy aquí vivo porque me sustenta el Espíritu Santo. Dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto: conozco tu obra y tu amor. A toda la iglesia le dice eso: conozco lo que hace, no me engañes, no me venga a decir, ya sé lo que hace. Tus obras, amor, fe y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Fíjate, aquí era como que al contrario a Éfeso. Aquí no, como que no había perdido el primer amor, sino que con los años, pues habían las obras buenas, o esas primeras obras habían sido multiplicadas en lo delante. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer. ¿A quién? Bueno, yo he escuchado al Espíritu Santo aquí decir que aquí hay una Jezabel. Y Dios libre que yo sepa quién es Jezabel. Que le voy a dar a Jezabel, la del Antiguo Testamento, pero pues es una mujer que tenía ese espíritu de Jezabel. Y esta iglesia la retenía. Y ella profetizaba, y dice aquí, vamos a ver si me adelanto para allá. Que profetiza, le has permitido que esa mujer que dice ser profetiza enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas de ellos. Ya con esto aquí yo puedo decir, fíjate, que sí puede existir mujer pastora. Para las iglesias que dicen que no puede existir mujer pastora. Porque él dice, has permitido que enseñe. Y no le reclama que permita que enseñe, no, sino le critica lo que permite que enseñe. ¿Sí me estoy dando a entender? Porque si no le dijera, le permite que enseñe, y ya, listo, con el hecho de permitirle que enseñe, si no pudiera, pues ya ahí está el mal. Pero si no, le permite que enseñe lo que ella enseña.
Entonces aquí yo puedo decir, viste que sí puede una mujer ser maestra, ser predicadora, puede enseñar, puede ser pastora. Entonces, hay argumentos en la Biblia, hermano, lo que uno tiene es que tenerlos por ahí a la mano. Entonces, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta. Ven, que no porque sea Jezabel va para el infierno, no, le da tiempo a la gente para que se arrepienta. A la iglesia le da tiempo para que se arrepienta. Pero ¿qué pasa? Que no quiere arrepentirse de su fornicación. Entonces, si uno insiste en el pecado ahí, Dios te da tiempo, no pasa nada, pero Él le dice, he aquí yo la arrojo en cama, yo la enfermo de muerte, y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Ahí está el mensaje, pastor. Dice, y a sus hijos heriré de muerte. Es decir, fíjate todo lo que le han permitido a esta mujer enseñar. Que sus hijos no son los hijos que ella parió, no, son las generaciones que ella como maestra creó. Fíjate toda la cantidad de personas que la seguían, ¿no? Heriré de muerte y os daré a cada uno según vuestras obras. Eso es juicio. Entonces aquellos que acompañan a esa gente que atenta contra la iglesia de Dios, pues tendrán su recompensa, y lo dice, conforme sus obras. Y también pagarán por las obras de a esos que ustedes, dice ustedes, aquellos que la gente acompaña. Pues nosotros no, ¿verdad? Pero a vosotros y a los demás, ahí sí hablo de ustedes, hermanos, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, es decir, aquellos que no acompañan nada de eso, que no tienen nada de relación con eso, a ellos no les pondrán carga, ¿sí? Los que no han conocido lo que llamaban ellos las profundidades de Satanás. Hay muchas profundidades de Satanás hoy en día. Métase en una red social para que usted vea. Métase en un grupo de Facebook que se dice ser cristiano para que usted vea una broma buena. Dice, no, me voy a meter en este grupo cristiano para ver cosas cristianas, para aprender de la palabra. No vale, no sale de ahí espantado. ¿Cómo hay cosas de la profundidad de Satanás? Gente que dice ser ministro de Dios, enseñando cosas allí, en un post, pero que confunde. Hay muchos no convertidos, entonces lo arrastran. Ese es un espíritu de Jezabel. Esos que usan la Biblia para decir lo que quieren decir, usar un pretexto allí, eso causa que la iglesia se divida, porque están los que van a mantener la palabra y están los que van a irse con esa palabra. Bueno, aquí dice, los que se van con ella, los heriré de muerte. Pero nosotros como iglesia, porque lo que le está diciendo aquí es que la tolera, no podemos tolerar eso. Así que si de repente algunos de nosotros no nos han dado, por ejemplo, actividades de enseñanza en mucho tiempo, tenemos que revisarnos, hermano, algo está pasando. Puede ser inconscientemente que estemos manejando una doctrina que no es sana. Podemos estar creyendo que algo dice la Biblia y no lo dice la Biblia, lo dice el predicador que estoy viendo en las redes. Gracias, hermano. ¿Sí me estoy dando a entender? Que hay muchas formas de tener el espíritu que venciere, es decir, al cristiano. Metámonos en la cabeza, hermano. Y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí nos vemos nosotros con Cristo descendiendo a juzgar y a gobernar con Él. Eso es lo que Él nos está diciendo aquí. Y nos lo está ofreciendo y prometiendo como iglesia, sí que si vencemos. Entonces, este es el mensaje, hermano, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice. ¿Quieres vida eterna? ¿Quieres venir? ¿Quieres ser raptado? ¿Quieres venir después con Cristo en su gloria a gobernar? Bueno, evita estas cosas que están aquí y haz las buenas que tienes que hacer. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Cristo. Entonces les dará a Cristo. O sea, se dará a sí mismo. El que tiene oído que oiga lo que la iglesia, el Espíritu dice a las iglesias. Vamos con Sardi.